así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se escupe, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día. Señoras y señores, hoy puede ser un gran día. El tenor de la salsa, el pastor Alex de Castro. Óyeme. Bienvenido. Él acaba de decir algo para el aire que yo no sé si es o no es. No es. Tú sabes que en esta zona industrial en que estamos, pues el tráfico de camiones es impresionante. Sí. Entonces, pues, yo tengo un pequeño vehículo, tú sabes, que yo creo que de los más pequeños. Y cuando veo esos gigantes pasándome por el lado, me obligan a orar. Padre, protégeme, Padre. Y tú sabes, boricuas, habían dos camiones boricuas, uno que quería pasar y el otro que quería pasar. Entonces, pues, yo estaba detrás de uno de ellos. Esperando que se decidieran. Sí, no, entonces como pasan tan cerca, pero gracias a Dios, hoy un día maravilloso. Amén. Estoy agradecido del Señor. Hemos pasado un fin de semana, una semana interesante para todos, ¿verdad? Y un fin de semana en el Señor que realmente me bendijo grandemente. Y hoy, pues, llegar a Nueva Vida el lunes siempre es algo importante. Qué bueno. Y algo lindo. Me gustaría venir uno de estos lunes con una t-shirt del tenor de la salsa. Óyeme, me gustaría. Mira, Fernán, cuando yo veo que tienes esa foto. Ajá, la t-shirt que traje hoy. Sí, no, es algo tremendo porque ciertamente, pues, yo estoy con ese caballero en mi foto de Facebook. Sí. Porque Ismael Rivera, yo siempre he dicho que la raíz de la mata de nuestra música salsa, de nuestra salsa, o sea, nuestra salsa no es la salsa de Nueva York. La salsa de nosotros no es la salsa de Nueva York, la salsa de nosotros no es la salsa de Puente, ni la de Machito, ni la de Tito Rodríguez. Es verdad. No es la salsa de nosotros no es la salsa del Conjunto Libre. Estoy nombrando a esta gente porque ciertamente no lo es. La raíz de nuestra salsa. Eran buenos. En mi percepción muy personal y con mucho respeto lo digo, que la raíz de nuestra salsa es Cortijo y su combo y el gran combo de Puerto Rico. De ahí para acá. Esa es la raíz de mi salsa. Entonces, Ismael Rivera, pues, del combo de Cortijo, pero de ahí, entonces, cuando todos sabemos, ¿verdad? La cultura que nos dejaron esa gente, que es muy importante, tú sabes. Y otro día analizaremos ese tipo de cosas. Pero si Juanqui quiere entrar. Sí, dale. Uy. Wow. Ahí está. Yo los admiro y he aprendido a valorarlos, Alex, por internet. Porque la cara linda de mi gente negra, para. Mira, Mori. Mira, no me dejaste terminar la línea. No, porque aquí... Que los aprendí a valorar por internet porque yo no estaba para esa época y me encanta la música. Espérate. Eso de que tú no estabas para esa época. Es otro tema. En verdad, yo no sé en qué sección tú llegaste, pero la realidad es que esta música, o sea, esto no es una música esta es una música de cultura. Sí. No de época. Yo me sé esa canción de las caras lindas. Yo creo que ella está en una rumba diferente a la mía. Totalmente. Hoy puede ser un gran día. Mira, voy a compartir algo que ustedes me van a tener que ayudar porque quiero arrancar con un versículo. Hoy yo quiero hablar de oportunidades, de bendiciones y de oportunidades lindas. Y que nosotros necesitamos reconocerlas y disfrutar de ellas. Pero hay algo que quiero tocar que está en mi corazón, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo por el 8, por ahí. Y dice esta escritura: tristemente, la gente del mundo es más sagaz en su maldad que los hijos de Dios. Uy,
mío. Dolió. Y eso, no. ¿Tú sabes por qué esto es tremendo, Fernán? Porque el halago es a la sagacidad, no a la maldad. Porque lo que hace este siervo que es deshonesto, que es tramposo, que es corrupto, que no se preocupa por lo que tiene que hacer, se entera que va para afuera, y empiezan a hacer chanchullo. Él empieza a hacer chanchullo y empieza a unirse con una gente. O sea, yo digo esto porque hay gente que sabe que va para afuera. Hay gente que sabe que va para afuera, pero son sagaces. Y van a usar esa sagacidad para juntarse con otra gente, hacerle favores y dejarse hacer favores y cobrar favores. ¿Ve? Yo no estoy hablando en jeringonza, que ese es otro tema que también me pone un poquito, porque la jeringonza que aquí se habla, o sea, que se quiere imponer, ¿ves? Tú pusa para ver lo que yo poquí, pero de principio. Anda. Tú ponme pendiente. ¿Qué es eso? Yo te dije primero que si tú entiendes lo que yo te quiero decir y luego te volví a preguntar que si tú me entiendes. Okay. Entonces, yo no si yo digo, por eso es un idioma que me enseñó mi hermana. Lo que te quiero decir es que en esta otra cosa, que hay tantas cosas lindas que decir, eso del lenguaje inclusivo es lenguaje que no incluye. O sea, cuando un lenguaje inclusivo es el que nosotros hablamos. Cuando yo digo todos, digo todos. Exacto. Nadie se quedó fuera. Pero en ese otro lenguaje que están llamando inclusivo, nos dejan fuera a nosotros. Y eso es algo tremendo. Y además de que son disparates. Y las cosas, si no las llamamos como son, nos las vamos a tener que comer. Porque ese movimiento, porque si nosotros podemos entender que este movimiento ideológico es ideológico, no es ni religioso ni es científico. Por eso a nosotros, ni a los científicos, ni a nosotros los religiosos nos va a cuadrar. Y los que no están de acuerdo con esa ideología, ¿ves? Tampoco les va a cuadrar. Y aún los que estén de acuerdo con esa ideología, esto es lo tremendo, siendo cristianos no les va a cuadrar porque es el daño que les hacen. Y que va contrario a lo que este librito tan maravilloso dice, que dice algo tan simple, ¿sabes? Que yo sé que es difícil de entender, este libro es difícil de entender, que esos otros 20 pesos. Mira, yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico con gente que son intelectuales y modestia aparte, hacían fila. Y digo esto con modestia, pero lo que te quiero decir es que cuando yo vine a Cristo, como que me atonté. O sea, como que vine a Cristo y ahora es que uno es religioso o cristiano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque este libro tan simplemente dice, no matarás, no hay manera de hacerlo. Este libro dice, varón y hembra fueron hechos. No hay manera de ir en contra de eso. Nos podemos divertir buscando 20 patas al gato, pero cuando el Señor dice, tristemente la gente del mundo es más sagaz en su maldad que los hijos de Dios. Pues, como nosotros en este tiempo, la sagacidad de los hijos de Dios tiene que manifestarse, como bien dice la Escritura, que la naturaleza misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Algo que nosotros necesitamos hacer desde siempre, pero mucho más en este tiempo, es trabajar juntos. Es trabajar juntos. Si vas a crear la discrepancia y si vas a crear el separatismo, vas a aportar entonces a todo lo otro, a toda esa ideología que se ha levantado. O sea, yo creo que esta visita de Agustín Laje a Puerto Rico fue un éxito de grandes proporciones, aunque ningún medio secular lo hubiese atendido. Era importante, pero era importante que nosotros, los que estamos adentro, pues crezcamos en esto, porque nosotros somos la mayoría. Yes. O sea, nosotros somos la mayoría. Y en una democracia, pues yo no puedo decir que la mayoría. Yo aprendí en este libro que la mayoría no siempre tiene la razón. ¿Ves? Sí, porque conozco de un grupo de 12, 10 trajeron un mal informe. Entonces eran mayoría. Ajá. Pero una pequeña minoría, con la verdad y con la revelación, se revela y obtiene la promesa de Dios. Algo simple, o sea, sin complicarse a uno mucho con esto. Pero en este tiempo, nosotros debemos
remar hacia adelante juntos. Nosotros debemos seguir con, mira, lo que esa ideología apenas empieza a traer cosas. O sea, todo esto va a llegar. Yo lo he estado diciendo no por decir que lo he estado diciendo porque lo he estado escuchando y estoy viendo en otros países cómo ocurre. O sea, cómo ocurre. Ya tú verás cuando vengan los veganos a levantarse en contra de que eso es parte del movimiento. Todo eso son boberías, parecen boberías, pero es que están corriendo y nosotros hemos sido asimilistas culturalmente hablando. Vamos a darnos boberías. Y si nosotros no vemos todo esto que está pasando en esos sitios, en Noruega, en España, que está ocurriendo, que la perspectiva de género está hasta home, pero es un desastre. Pues nosotros creo que seríamos irresponsables si en este tiempo nuestra sagacidad la escondemos. ¿Tú crees que a esta altura, a este punto, hemos perdido terreno, o más bien hemos perdido libertades? Claro. Ya hemos perdido libertades. Claro que sí, o sea, la bomba explotó. Y nosotros vemos esto que está ocurriendo. Lo que sucede es que yo sigo diciendo que en este tiempo nosotros tenemos ventajas. Tenemos ventajas porque, por ejemplo, nosotros tenemos gente en el gobierno ahora, en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico, tenemos a alguien que tan pronto se asoma ese aroma ideológico, ellas levantan la bandera y los que estamos mirando en pro, o sea, nosotros nos vamos a ir de aquí, hermano. Tú sabes, ya mismo esta mayordomía, porque este es el problema que hubo en esa enseñanza de Jesús, que la mayordomía no se llevó a cabo, que nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos un manto de poder, hermano. Nosotros no hemos recibido poca cosa. Tú sabes, esto es un manto de poder de Dios, no es otra cosa. ¿Y para qué? Y tú sabes, y sobre quiénes vino ese manto. Todavía hay gente pidiendo el manto de Elías, cuando el Espíritu Santo, que es el manto de Jesús, porque el manto de Elías, el manto de Moisés, de la delegación de esta autoridad, venía sobre un solo hombre cuando el líder ascendía al cielo. Lo mismo ocurre con nosotros. El líder asciende al cielo y el manto cae, que es el Espíritu Santo, pero no cayó sobre una persona, porque es un manto grande. ¿Sabes? Es mucho. Cayó sobre todos los que creemos en él. ¿Y para qué? Para que la agenda de Cristo corra. Y nosotros en este tiempo somos los de esa asignación. Esta asignación va a terminar o sea, a cada uno de nosotros. Pero si no somos buenos administradores de estas riquezas injustas, esto es algo maravilloso. ¿Cómo si no somos fieles en lo poco? ¿Sabe? El que no es fiel en lo poco no será fiel en lo mucho. Y si alguien piensa que está en lo mucho aquí, está equivocado. Esto es nada. O sea, lo que tiene el Señor con nosotros, lo que tiene Dios contigo, amárrate los pantalones y ponte a hacer lo que tienes que hacer en tu iglesia, en tu comunidad, en servirle al Señor, en llevar una palabra de bendición, una palabra de gracia, en hacer el cristianismo una manera de vida, o sea, algo tremendo. Tiene que manifestarse este poder y dejarnos de religiosidades. O sea, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que unirnos, tenemos que quemar puentes y decir, o ganamos y jugárnoslas todas. Y necesitamos estar todos. Oye, Alex, yo creo que bastantes enemigos tenemos allá afuera como para buscar enemigos acá adentro. No somos enemigos, somos un cuerpo. No, muchachos, no. Y nosotros tenemos eso malo que yo siempre, ¿verdad? Tengo cuidado con eso y hoy con mucho, digo esto, ¿verdad? Con temor y temblor porque para algunas cosas el puertorriqueño está tan sensible, pero tú sabes, te meten gato por liebre y no te levantas. Eso. Tú sabes, por unas cosas tú eres, o sea, a veces yo no quisiera decir que hay una hipocresía, pero a veces tú dices, pero ven acá, pero tú no ves que esto nos está pasando por acá. ¿Y por qué esto tú lo aceptas? Entonces, ¿por qué esto, tú sabes, cosas que tenemos que ponernos para nuestro número? Mira, si reconocemos oportunidades, por ejemplo, Eliseo reconoció la oportunidad de recibir un mentor y fue algo maravilloso. Porque reconoció a Elías como Ruth reconoce a Noemí. Y en este tiempo nosotros, que yo siempre me ha gustado esa idea de adoptar un niño que tiene padre. Eso es que tú eres el tío, tú sabes.
Y yo digo esto en la iglesia porque los niños salen. Y qué bueno que un niño pueda decirle a alguien, a otro, tío, bendición. ¿Por qué? Porque yo acostumbré eso a mis hijos. Y yo me gozo con esto porque hoy mis hijos son hombres. Pero ellos ven a cualquier músico y ellos saben que, tío, bendición. Pero ellos lo que no era nada más algo animoso de cariño, no, es que ellos iban a ver que habían guardias. Ajá. Que había gente pendiente de ellos. Apoyo, que había dirección, que había cariño de verdad. Y cuando tú reconoces una oportunidad de esa, y tú eres la oportunidad, porque entre tanto, o sea, a veces nosotros estamos esperando que nos lleguen las bendiciones, y la bendición somos nosotros. Nosotros somos la bendición, nosotros somos la palabra, nosotros somos los agentes de cambio. Eso es lo que nos toca a nosotros. Cuando nosotros reconocemos una oportunidad, mira, a veces tú tienes que reconocer que hay una oportunidad de sanidad. Y eso lo hizo Bartimeo. Era ciego, pero no bobo. Reconoció la oportunidad y arrancó a gritar y lo mandaron a callar. Y él, a callar, si esta es mi oportunidad. Exacto. Ahora sí llegó la mía. Ahora sí que no la dejo pasar. Mira, si alguien reconoció una oportunidad económica, financiera, y la aprovechó, fue David. David ve a Goliat gritando en el monte y en el valle, perdóname, por eso se veía más grande. Y dice, ven acá, ¿qué le van a dar al que le tumbe la cabeza al filisteo incircunciso? Que eso en Cataño quiere decir otra cosa, pues no lo puedo decir por radio. ¿Qué le van a dar? Porque, y cuando le dijeron, mira, 0 impuestos, le van a dar, va a ser familia del rey, la hija, él dijo, pues voy para adelante. Cuando tú reconoces una oportunidad de invertir, tú la aprovechas. Este tiempo, esta oportunidad que había con este compañero, con Agustín Laje, y digo esto porque, mira, nosotros, yo personalmente, yo endioso a Cristo. Tú sabes, a mí, yo no puedo decir otra cosa. Pero cuando tú puedes reconocer a alguien que puede aportar, ¿ves? Yo terminé diciéndole a Agustín en una oportunidad que tuve de hablar con él, le dije que hay quienes reparten y les he añadido más. Y le dije que siguiera repartiendo, porque iba a seguir recibiendo y que no se detuviera, no solo en su lucha, sino en sus estudios. ¿Por qué? Porque hay que capacitarse, hay que escuchar, hay que recibir. Yo ayer estaba recibiendo una instrucción de una hija, la esposa de mi hijo, que es profesora en la Universidad de Valencia, en el departamento de psicobiología, y da un curso de psicoendocrinología. Y ella me explicaba de una manera tan linda cómo esto de solamente hay 2 sexos. La diferenciación, ella estaba dando una clase de la diferenciación sexual, de cómo ocurre, y me decía cómo algunas estudiantas, ¿qué cosa, amén? Porque debo decir algunos estudiantes femeninos o algo así, ¿no? Le decían que tenía que referirse a nivel de género porque ya así es que se le llama. Y ella explicándoles a ellos que no hay manera de hacer una diferenciación a menos que sea social, pero biológicamente es imposible. Y yo me gozaba porque ahí no hay un interés de... Ella me decía que daban esa clase y ellos están interesados en que la gente, ella me dice, a mí me parece que ellos están interesados en que la gente conozca lo que ocurre después de la pubertad, porque todo eso es después de la pubertad, cuando puede haber una diferenciación, ahí es donde viene la trampa también, porque los nenes pequeños no están en eso. Fernán, ¿cuándo tú te pusiste fresco? Tú sabes, eso tú no empezaste a hacer un fresquito a los 6, 7 años, eso no empieza ahí. Uno no está por tener ni novia. Y eso no quiere, digo, yo no sé, pero por lo menos yo sé que es así. Uno empieza con la fresquería después de la intermedia. Y llamémoslo como es, tú sabes, porque esa es la educación sexual que uno recibe, la que recibe en la calle, porque lamentablemente sigue siendo tabú. Y si tú hablas esto desde el púlpito, tú eres un pastor fresco o lo que sea, y si lo dices... Yo no tengo problema con eso, tú sabes, porque a mí nadie me lleva una compra a casa y yo tengo un llamado para hacer lo que tengo que hacer, lo digo con respeto, pero la realidad es que si no le despertamos a la gente y no le abrimos los ojos, ¿cómo lo hacemos? Entonces ella me explicaba, eso empieza después de la pubertad y eso empieza después de la adolescencia, donde pueden quedar algunos rasgos. Todos tenemos rasgos femeninos y todas tienen rasgos masculinos.
porque son hormonas que se unen. El varón desarrolla más la testosterona y la niña, pues tú sabes, son en el desarrollo, cada cual tira para lo que biológicamente tiene. O sea, eso no es algo como tan difícil, digo yo. Pero yo le decía que el problema en Puerto Rico no es ese. Es el adoctrinamiento de los niños sexualmente para hacerles saber que está cool. Si el nene, vamos a pintarle los labios a los nenes, a ver cómo se sienten, a ver si ellos se sienten que son femeninos. Mire, no, ahí no, ¿qué niño va a saber eso? Tú sabes, yo me puse una batita y unos taconcitos de mi hermana. Y, tú sabes, eso son cosas que los nenes hacen, pero no tiene que ver con lo otro. Ahora, cuando tú ves una oportunidad, porque yo estoy hablando de aprovechar las oportunidades, que son oportunidades de oro, por eso tenemos que escuchar al doctor César Vidal, que está afuera. Son gente que los votaron, están en otros países. Y tenemos que escuchar a otra gente que está enseñando cosas con lo que se viene por esta agenda ideológica política. Tú sabes, no es otra cosa. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a utilizar nuestra sagacidad? Que ellos la siguen usando. Por eso usted ve ahora que el senador fulano de tal llama a un ex gobernador y a un ex senador también, y están tocando puertas por ahí, están en el Senado en eso. Eso no es nada, porque la sagacidad, también nosotros tenemos gente allí que estará haciendo eso, y tendremos gente allí que estará chequeando qué se dice allí. Pero es por el bienestar del pueblo, tú sabes. Los religiosos que se meten allí, lo que están velando es el bienestar del pueblo, no es una agenda religiosa. Claro. Nosotros no estamos abogando para que en todas las iglesias se rece un rosario todas las mañanas. Nosotros no estamos abogando para que, en las escuelas se le imponga a los niños arrodillarse al Dios de los cielos. Nosotros no estamos abogando por eso y somos religiosos. Estamos cuidando que no se vaya a montar una ideología que le va a hacer daño a nuestros hijos. Y el gobierno no tiene derecho a eso. Y que hay leyes que protegen a la mujer, hay leyes que existen. Que hemos sufrido muchísima violencia, que en Puerto Rico hay violencia, que en Puerto Rico hay machismo. Es que eso culturalmente negarlo es imposible. Pero hay leyes que lo que hay, o en Puerto Rico no hay robo, o no están robando en las casas, o no están robando carros, ya no roban carros. En Puerto Rico ya no roban carros. Tú sabes, estoy diciendo que es que nos desatienden de una cosa, pero por el otro lado lo que se están llevando es todo. Por poco digo que se están robando hasta la madre de los tomates, pero estamos en radio. Eso es inclusivo. Eso es inclusivo. Anyway, mira, cuando usted cuando usted reconoce, esto es una oportunidad tremenda de reconocer una amistad fuera de lo común. Y esto es bello. Tú sabes, esto es bello porque Jonatán lo hizo y reconoció la amistad de David. Y esto es bello y nosotros lo necesitamos. Yo sigo diciendo esto, nosotros necesitamos amigos en las iglesias. Amigos, que usted vaya a la iglesia y si usted vaya por el Señor primeramente. Y uno puede decir, no escuche a Dios, no escuche al predicador. Eso no está bien dicho, ¿tú sabes? Eso no está bien dicho. En la iglesia usted tiene que tener hermanos, amigos, que cuando el pana falte, tú le dices, mira papi, ¿por dónde anda? O sea, este libro dice que no dejemos de congregarnos. O sea, el que deja de congregarse, a este libro le falta el respeto. Así de simple, y en este tiempo que nosotros necesitamos eso, reconocer esas victorias, reconocer esas amistades, reconocer esas lealtades. Tú sabes, la deslealtad que hay, nosotros tenemos que corregir eso como cristianos. Punto, lo tenemos que corregir, porque si no, no solamente estas ideologías, otras cosas que vienen dentro de esta ideología, lo que están metiendo es un pie en el zapato, pero lo que viene es terrible. Lo que viene es terrible. Hay que reconocer cuando puede venir una oportunidad económica. Y la viuda de Sarepta, esto es bello porque es bíblico. La viuda de Sarepta reconoce eso. Y la reconoció y puso a correr su poquito de harina. Pero luego la vasija no se secó. Luego el aceite no se secó. Y eso, o sea, nosotros los que hemos creído en ese poder multiplicador, en ese poder que siempre ha estado a favor de nosotros. Por eso que David
tenía ansias de reconocer la excelencia. Ayer yo hablaba de David, el compositor, porque David compuso una canción tremenda, pero entonces el hijo de David, que también era compositor, que escribió muchas canciones, bueno, el hijo de David escribió la canción de las canciones. Eso es maravilloso. David escribió canciones, pero Salomón escribió la canción de las canciones. Se llama Cantares, el libro. Está en la Biblia. Y comienza diciendo tantas cosas maravillosas sobre el romance de Dios y uno, pero el romance también entre nosotros. O sea, nosotros tenemos que darnos cariño. Yo digo esto porque esta sociedad necesita cariño. Y cariño es cariño. Tú sabes, yo le decía, y lo he dicho siempre, yo beso a la gente. Tú sabes, beso a la gente porque me gusta besar a la gente, porque eso es cariño. Yes. O sea, cariño es cariño. Y lo necesitamos. Y hace falta cariño en nuestras casas. Hace falta cariño en nuestra comunidad. Cariño. De momento todos somos hostiles. De momento todo nos molesta, pero no tenemos los pantalones de ir donde la persona con quien tenemos quizás una incongruencia o un desacuerdo y tratar de plantear la posición de nosotros respetándonos. O sea, aquí el que no grita no sabe discutir. Aquí el que gana la discusión es o el que da el puño en la mesa o el que agrede o el que, pero esta caballerosidad, wow, eso es como machista. Esta cuestión de caballeros, de tener, tú sabes, y tantas cosas que no se podrán cambiar, que las aprendimos bien. O sea, la Real Academia de la Lengua está correcta, tú sabes. Estas son cosas que no se van a aceptar en muchos lugares. En Francia no se acepta el lenguaje inclusivo, ¿vale? ¿Y por qué? Vamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un disparate. O sea, pues, ve donde tú quieras, pero es un disparate. Entonces te da un aire de intelectual si tú no has leído, tú sabes, tú no has leído ni de Doña Bárbara. Por favor, ¿tú me entiendes? No te hagas, tú sabes. Entonces, aquí nos metieron a Paul Sartre, ojo, boca y nariz, que era el marido de la mujer que empezó con todo este feminicidio. Feminicidio no, feminismo. Y cuando tú vienes a ver y nos hicieron idealizar a tipos que realmente, como a Karl Marx y demás, Sigmund Freud. Yo hablaba con mis hijos ayer y les preguntaba, claro que esto a ellos les chocaba, que les preguntaba, les decía que era interesante analizar por qué todas estas personas que vienen de un linaje judío tienen una guerra contra Dios. Porque cuando a Jesús le llevan a aquella mujer que descubren en el acto mismo, a ellos no les importaba la mujer. Y ahora a esta gente no les importan los niños. Lo que les importa es destruir lo otro, que es al mismo Jesús. Y en este tiempo, hermano que me escucha, amigo que me escucha, pastor que me escucha, líder sindical, tronquista, lo que está en juego es el adoctrinamiento de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo sería un irresponsable si porque yo le voy a enseñar a mis hijos en mi casa que lo voy a hacer, a mis nietos en mi casa que lo hago. Me gustaría un día, y creo que lo voy a hacer, voy a traer a Alecito al programa, mi nieto, una chulería, que tiene el pelo largo así, eso ahora, ¿verdad? Que entre otras cosas, 20 veces le he dicho, papá, me encanta tu pelo, pero tú sabes, en la escuela te va a empezar a decir nena porque tú tienes el pelo largo. Porque eso pasa. Claro. Y entonces uno tiene que enseñarle unas cositas, ¿tú me entiendes? Y unos trucos, porque nosotros seguimos siendo de la pachanga. Y a veces, pues, eso es necesario, pero también hay que enseñarle, ¿verdad? Que diferenciar el sexo no es difícil, porque él va a saber quién es una nena. ¿Tú sabes quién es una nena y un nene? Él dice, claro. ¿Y tú sabes quién es un perrito y una perrita? Sí, claro, pues claro. ¿Y cómo tú lo sabes? Pues, ¿tú sabes cómo contesta mi nieto? Lo voy a traer para que usted lo oiga. Él dice, pues, yo le pregunto, yo tengo 2 perros, pitbull, hermosos. Uno se llama Fidel y otro se llama Malena. Son de Alejandra. Pero yo le digo, ¿Fidel es perrito o es perrita? Y él me dice, no es perrito, abuelo. Pero ¿y cómo tú lo sabes? Porque tiene pene. Muy bien. Simple. Simple. Y yo le he enseñado que es pene, pero le he enseñado todas las palabras con que se llama ese órgano definitorio del sexo masculino. Le dice todas las maneras. Y a la nena igual, a Micaela igual. Y le he enseñado que sus partes privadas son privadas. Y le he enseñado
que si alguien le dice que no le diga nada a nadie, que tú vengas y me lo digas a mí, porque yo te amo. ¿Ves? Que nunca le pego a mis hijos ni a mis nietos si dicen la verdad, aunque lo hagan mal. Si dicen la verdad, aunque hayan hecho una atrocidad, yo no les pego. No. ¿Por qué? Porque van a empezar a mentirme. Sí. Tú sabes, por miedo a la pela. No, dime. Y siempre le dije a mis hijos mayores y a ellos, si tú haces algo mal, dímelo rápido a mí, que yo sea, que yo me entere. Si yo soy el que me entero primero, yo te puedo defender. Pues yo estoy para defenderte. Porque nadie se va a poner a defender a nadie. Aquí estamos tirándonos todos contra todos. Si tú lo haces mal, es haciéndolo bien y te tiran. Claro. Pero si tú lo haces mal, te acribillan. Ahora, si a quien tú llevas esto es para defenderte, eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Yes. Hoy puede ser un gran día. Mira, Fernan, quiero decir que el domingo próximo en la Iglesia Nuevo Testamento tengo un predicador, un pastor que quiero mucho y me ha regalado, me ha honrado, ¿verdad? Con que el domingo próximo va a ir a predicar a nuestra iglesia. Es el pastor César Vázquez. Entonces, yo estoy contentísimo con eso. El doctor César Vázquez, que es pastor por llamado de Dios. Entonces, él puede dejar de ser político en cualquier momento, nunca dejará de ser pastor, aunque no lo ejerza, pero nunca lo va a poder dejar porque el llamado es irrevocable. ¿Ves? Pero, y quiero, anunciar esto para que los que deseen estar con nosotros el domingo próximo, en las parcelas Gil Brothers nos reunimos todos los martes y viernes a las 7:30, viernes de descarga, y el domingo a las 10:30. En la Iglesia Nuevo Testamento CCC, que es en Calle Isidra, en Caguas, nos reunimos todos los jueves a las 7:30 y los domingos a las 8:30 de la mañana, 787-627-4988. Hay una Iglesia Nuevo Testamento en Las Piedras, que soy obispo de ella, en el pueblo de Sidra. Se reúnen los miércoles en Sidra, pueblo, en Las Piedras y en Juncos. Y los domingos 8:30. Así que hay una Iglesia Nuevo Testamento cerca de ti, la iglesia donde nací en Doraville. Saludo a los hermanos de la Iglesia Nuevo Testamento en Doraville, de Manatí, de toda nuestro concilio. 787-627-4988. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Qué lindo. Pastor Alex de Castro, hoy puede ser un gran día. Yes. Arriba, Puerto Rico. Bendiciones, pastor.